Si la mejora a quienes tienen que liquidar nosotros decíamos marginal, puede ser magra, cualquier adjetivo vale. ¿Cuál es la idea del gobierno? Es decir, ¿por qué el gobierno cree que quienes tienen que liquidar lo van a hacer en virtud de las medidas anunciadas por el ministro Guzmán el día jueves? Bueno, en primer lugar, esto que fue anunciado el jueves, que es un paquete más grande, ¿no? Que tiene medidas para el agro, para la industria, construcción y otros sectores más, en realidad lo que se plantea es parte de una conversación que lleva un tiempo con el Consejo Agroindustrial argentino. Es decir, el objetivo central de estas conversaciones es llegar a una ley de desarrollo agroindustrial para toda la década, es decir, generar consensos que promuevan la inversión y más exportación y sobre todo agregar valor en origen. Hoy tenemos mucha materia prima que se exporta sin procesar y eso nos hace perder posibilidades de empleo y demás exportaciones. En ese marco surgió esta propuesta de generar una ventana con mejoras en la rentabilidad del exportador, del productor, y también recuperar el diferencial en lo que respecta al aceite, es decir, también dentro de la cadena soja, el agregado valor que tenga algún tipo de estímulo adicional. En ese marco se implementó esta medida y entendemos que genera algunos estímulos adicionales para una mayor liquidación, así fue planteado. ¿Cuáles fueron las respuestas que obtuvieron, de mínima, de los sectores que estuvieron sentados a la misma mesa? Creo que además del Consejo Agroindustrial, de la Cámara de Industria Aceitera, estaba la Cámara de la Construcción, la Cámara de Minería y la Unión Industrial, cito de memoria. Exactamente. Encontramos una respuesta muy positiva en la industria, la construcción y la minería. En el campo, lo que ustedes vieron, algunos con dudas, algunos abiertamente en contra. Ya hemos dicho, creemos que hay un sector minoritario pero existente que parece de otro partido, ¿no? No está preocupado por el sector en sí, sino que es más una oposición de tipo política partidaria. Pero creemos que son una minoría. La mayoría lo que está interesada es en avanzar en estas conversaciones, en discutir alternativas para el desarrollo a largo plazo. Es decir, esto de lo que hablamos no es la cosecha que viene, es algo mucho más profundo que eso, que Argentina necesita pensar al sector agroindustrial como una parte central de su desarrollo. Es algo importantísimo y pensamos que en esa dirección podemos avanzar. Por eso te decía, no es tanto una cuestión del corto plazo, donde hay medidas, porque obviamente necesitamos también fortalecer la creación de divisas, pero el objetivo central es de largo plazo. Buenas noches, ministro. Estefanía Pozo lo saluda. Estaba pensando también en la batería de medidas anunciadas para la industria, que un poco es un cambio casi estructural, ¿no?, de cómo se venía pensando las exportaciones del sector industrial específicamente. ¿Esto, la expectativa es que tenga un impacto directo ahora o que tenga más un impacto a mediano plazo, sobre todo en el ingreso de divisas? Bueno, primero coincido con tu apreciación, es un cambio estructural fuerte. Nosotros veníamos con una estructura, para que se entienda, los derechos de exportación y los reintegros a las exportaciones industriales pueden ser un incentivo a agregar más valor. Es decir, si uno, por ejemplo, genera una estructura impositiva donde es menor la carga, cuanto mayor valor agregado, eso estimula más industrialización. Lo que nos encontramos en un análisis es un verdadero berenjenal de 6.000 posiciones arancelarias, productos distintos, donde los que más reintegros tenían, donde el Estado más plata ponía, era curiosamente, paradójicamente, en las materias primas industriales y no en los insumos intermedios o en los bienes finales. Esto, en definitiva, era un incentivo al revés, un desincentivo a industrializar. Y hemos hecho toda una armonización, un trabajo de varios meses con 6.000 productos industriales, y esto implica que ahora sí ordenamos la estructura impositiva para estimular el desarrollo industrial, que en vez de por ejemplo, exportar rollos de madera, exportemos tableros, exportemos muebles, y así con todas las cadenas productivas, desde el vino hasta el textil y la metalmecánica. El resultado que esperamos con todas estas cosas no es inmediato. Sabemos que estas cuestiones implican nuevas decisiones de producción e inversión, que no es un botón que se aprieta y enseguida se resuelve, pero sí esperamos que en el mediano plazo podamos empezar a ver resultados concretos que van a significar, en definitiva, más inversión industrial, más industrialización, más empleo y exportaciones de mayor valor agregado. Y con respecto al mercado interno, porque podríamos pensar también que al estimular la producción industrial y la exportación podría haber alguna incidencia o relación con los precios en el mercado interno. ¿Ve esta relación? Vemos que esto no se debería ver afectado en esa dimensión. Estamos trabajando también
muchísimo con lo que es el mercado interno. Estamos recuperando producción e inversiones en sectores que el gobierno anterior había descuidado y maltratado. Estamos recuperando inversión en la cadena textil e indumentaria, en electrodomésticos, en mueble, calzado. Hay muchos sectores que están viendo nuevas inversiones, también en el rubro de alimentación. Se vienen ahora inauguraciones en los rubros de petroquímica, química, petróleo, refinación. Así que todo lo contrario, estamos viendo en este momento un contexto de un mercado interno recuperándose, luego también de lo que ha sido esta doble crisis, ¿no? La pandemia más la crisis que dejó el gobierno de Macri. Y bueno, después de lo que fue la fuerte caída del mes de abril, lo que se ve es una recuperación intensa. Ya en septiembre estamos viendo variación interanual positiva en los rubros de autos y motos, que son dos datos que ya hemos tenido algún indicador preliminar. Esto se suma a lo que vimos el otro día, que la recaudación impositiva por primera vez ya empieza a dar variación interanual positiva en términos reales. Así que en definitiva lo que estamos trabajando desde que empezamos, y más aún con toda la complicación de la pandemia, es en recuperar las inversiones que durante el gobierno de Macri se habían perdido. Estamos yendo esta semana a La Rioja, por ejemplo, donde se están reabriendo 7 plantas industriales que habían sido abandonadas o con un nivel de actividad muy bajo, y esto así en muchas provincias. Así que lo que vemos es una recuperación que buscamos justamente que tenga esta doble orientación. Mercado interno, pero sin descuidar las exportaciones, porque en definitiva lo que nos va a permitir crecer sin entrar en las típicas crisis del mercado externo es que tengamos más exportaciones en el futuro. Claro. ¿Cuánto se necesita, ministro, de exportaciones anuales para estar ligeramente tranquilos con el acceso a las divisas, tranquilo con el tipo de cambio? Mira, estamos con un proceso de estancamiento en las exportaciones. Hace unos años que uno ve un nivel similar en torno a 60.000, 65.000 millones de dólares. Si le agregamos los servicios, estamos más cerca de los 80.000, porque incorporamos también lo que es software, servicios profesionales, la economía del conocimiento. Pero en definitiva pensamos que tenemos que aumentar ese ritmo de crecimiento de exportaciones y tratar de generar, no te voy a decir un número exacto y preciso, pero sí darle un impulso alrededor de 80. Importante. Y 80 es un número sin duda importantísimo que deberíamos tratar de llegar en un plazo no muy largo. Claro. Ministro, le hago una más y lo dejo también con Estefanía, pero comentábamos al comienzo que el gobierno tuvo en el último mes los peores números, digamos, y que ahora, en materia de decisiones antipáticas en virtud de la restricción cambiaria, datos de pobreza y de empleo, en virtud de que esto ocurrió en el segundo trimestre, y que ahora debería, con el horizonte de la vacuna, empezar a reactivarse la economía, y que de mínima la economía va a llegar creciendo bastante, sumado a la vacuna, a las elecciones del año que viene. Al margen que me imagino que en la gestión diaria no están pensando de acá a un año, ¿el cálculo en materia de crecimiento, si usted quiere, es correcto o tienen otros guarismos? A ver, mirá, para hacer un análisis lo más preciso posible de esto. Nosotros lo estamos viendo, efectivamente, como acabas de mencionar, el segundo trimestre fue el peor momento de la crisis. Abril fue un mes que tuvo un pozo muy fuerte en producción. Produjimos 0 autos ese mes, para dar un ejemplo de lo que significó en ese momento el parate productivo. Desde ahí lo que vemos es una recuperación que se ha manifestado en forma sostenida, porque no solo es un rebote después de ese piso, sino que también empiezan a operar los estímulos positivos que hemos implementado en este gobierno, que van desde haber recuperado el crédito. Recordemos, Iván, hace un año la tasa de interés a una pyme era del 100-120%. Imposible para una empresa poder financiarse en esos niveles. Hoy tenemos tasas de interés del 22%, que es lo que presta el Banco Nación para inversión. Hay incluso tasas más baratas cuando es capital de trabajo, o todo lo que hemos dado a partir del programa ATP. Y a esto sumamos también otra política desde el punto de vista del comercio exterior, de estímulos industriales, de los programas específicos que hemos implementado. Así que lo que esperamos claramente es que esta recuperación se sostenga en el tiempo, también apuntalada por el consumo. Hemos lanzado o relanzado el programa Ahora 12 con este esquema donde la gente puede salir a comprar su tarjeta de crédito y empezar a pagar las cuotas recién en enero del año que viene. Dar un aliciente como para promover un poco más fuerte el consumo de bienes fabricados en el país.
Así que este es un poco el marco general, ¿no? Estamos realmente previendo una recuperación sostenida, que lo peor ya pasó, que fue el segundo trimestre. Tenemos un tercer trimestre que digamos más bien de un empate, y después sí, ya claramente señales muy claras en positivo, que se van a consolidar, como decías vos, cuando tengamos la vacuna y tengamos toda la actividad económica a pleno, porque Claro. está claro que en este contexto, turismo, gastronomía, actividad cultural, son sectores, por ejemplo, que van a estar todavía en niveles de actividad muy bajos por razones obvias, porque todavía tenemos que seguir preservando la distancia social vinculada al tema sanitario. Claro. Ministro, gracias por el contacto, ha sido muy gentil. No, por favor, un gusto.